Buenas noches a todos. Soy Alejandro Benítez, jefe de producto de Laboratorios Baú del Paraguay. Les doy la bienvenida a nuestro webinar donde el doctor Néstor Giralda estará presentando un tema muy importante en la situación actual y el tema es epidemia de trastornos de salud mental post-COVID-19. Les recuerdo que una vez terminado la charla, estaremos haciendo un ciclo de preguntas. Así que les invito a escriban adentro de la plataforma sus mensajes con las consultas correspondientes y le estaremos haciendo las consultas al doctor posterior a la charla. Bueno, le doy la bienvenida al doctor. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema. Interesante, importante, incierto. Nadie sabe demasiado bien qué tenemos por delante con el tema del COVID y después del COVID. Pero vamos a explorar un poquitito las cosas que sabemos, las cosas que razonablemente podemos esperar, para tratar al final de prepararnos un poquito de cómo amortiguar el golpe. A veces se quiere presentar esto como un panorama hasta un poco apocalíptico, ¿verdad? Afortunadamente no tiene por qué ser así, ¿sí? La epidemia de trastornos de salud mental después del COVID. Hubo una comunicación reciente, ¿verdad?, del director de las Naciones Unidas hablando de la importancia de estar alertas sobre la salud mental al propósito del problema del COVID, ¿verdad? Hizo un llamado hace un mes, salió un documento el 13 de mayo y una comunicación de prensa el 14, hablando de la importancia de estar preparados, salir al paso de la depresión, la ansiedad, la incertidumbre, el malestar, consecuencia del confinamiento, de la crisis de enfermedad y de otras cosas que van a seguir el COVID. Sabemos que el fenómeno del COVID es un virus, pero la repercusión que tiene es social, económica, psicológica, de todo tipo, ¿verdad?, en toda la construcción de nuestra sociedad. Cito aquí lo que decía la directora del Departamento de Salud Mental de la OMS. Varias encuestas en Canadá muestran que el 47% del personal sanitario necesitó apoyo psicológico, es decir, casi la mitad en el contexto de la atención al COVID, ¿verdad? En China el 50% de los encuestados sufrió depresión y crisis de ansiedad y el 34% padeció insomnio. Dicho así, estas cifras son alarmantes, pero necesitan algunas precisiones, ¿verdad? Porque decir que el 50% sufrió depresión no quiere decir que hayan sufrido trastorno depresivo. Vamos a ver justamente eso y tratar de precisar un poco los términos y las cosas para no caer en un alarmismo o en una especie de promoción vacía de un problema que no sabemos cómo llegará, de qué manera, etcétera, en el que a veces también se minusvalora la capacidad de resiliencia y de adaptación y de resistencia de la gente. Quería empezar por fijarnos un poco en lo que vamos a llamar la cronología de los hechos. Esto se puede discutir que esta sea la cronología de los hechos, pero les presento para empezar a hablar por alguna parte. ¿Qué es lo que tenemos? Empezamos al principio, por lo menos en nuestro país, con la cuarentena y los primeros casos. Ese momento el inicio estuvo signado por la incredulidad, por la negación, por la percepción de que era una exageración lo que se estaba haciendo, etcétera. Y la cuarentena, el hecho del aislamiento, tiene unas consecuencias en el bienestar emocional, en la salud mental de la gente, presenta unos desafíos que vamos a ver a continuación. Después viene lo que se llama la primera ola, o sea, la primera ola de enfermedad con el virus. No está claro en nuestro país dónde está la primera ola. Es la famosa curva que hay que aplanar con la cuarentena. La impresión que tengo, no soy epidemiólogo, es que se aplanó esa curva, se aplanó muy bien. O sea, ese primer surgir de casos se quedó totalmente aplanado con estos 3 meses que llevamos de cuarentena que se está levantando de a poco ahora. Y esa primera ola es la ola de enfermedad es la que provocó en muchos países la crisis de los sistemas de salud.
Tenemos el ejemplo de China en Wuhan, el ejemplo de Italia y España, el ejemplo de Inglaterra, sistemas sanitarios de primer nivel que cayeron incapaces de contener la enorme masa de enfermedad que creó el virus. Durante esa primera ola se planteó la cuarentena y el distanciamiento como más rigurosos, y la peculiaridad ya no estábamos en un momento de incredulidad y negación, digo, a nivel mundial, sino en un momento de movilización casi bélica. El mundo estaba en guerra. Los países que pasaban por esa crisis estaban en guerra. Hospitales de campaña, se lidiaba con la muerte, bolsas negras para los muertos. En Nueva York se habilitó un cementerio nuevo. En muchos lugares se postergaron, no daban abasto las funerarias. Todos vimos en imágenes espeluznantes del Ecuador, etcétera. Ahora se pasó de la negación al principio de la gripeciña que decían en el Brasil, de esto va a estar solucionado para la Pascua que decían en Estados Unidos, de la inmunidad de rebaño que decían en Inglaterra, etcétera. Se pasó a una crisis en que los sistemas estaban sobrepasados y la gente estaba en pánico. Y el pedido de auxilio del personal de salud que no daba abasto con lo que tenía que lidiar. Otros desafíos distintos para la salud en ese momento de crisis, para la salud mental en ese momento de crisis. Obviamente no era una crisis de salud mental, era una crisis de salud general, pero con su repercusión en los pacientes recuperados, en el personal de salud agotado y traumatizado por lo que tenía que hacer en ese momento, por la pérdida de seres queridos, por la muerte generalizada en la sociedad en general, ¿verdad? Después de esa primera ola, ¿con qué nos encontramos? Con una segunda ola que están viendo algunos países, ¿verdad? De casos importados. Vio China, vio Corea del Sur, esa segunda ola. En Europa todavía no se habla mucho de ese tema. Y en nuestro país, yo diría, opinión muy discutible, que estamos en la segunda ola. Se contuvo adentro y nos estamos cuidando de los importados. Se están filtrando casos importados que cuando se filtran rápidamente se disparan y se contiene, ¿verdad? No sabemos si vamos hacia una nueva crisis del sistema, se pasa a una cuarentena menos estricta, pero en esta etapa ya empieza a notarse el peso de la crisis económica generada por el COVID. Empieza a preocuparse más la gente de la crisis económica que del riesgo de salud que supone el virus. Y la crisis económica que está presente no es despreciable en absoluto. Y las consecuencias que va a tener en el bienestar y en la salud mental de la gente a lo largo de los siguientes meses, ojalá, años, ojalá que no, pero la crisis que se viene por delante no es despreciable en su impacto, y justamente eso quería revisar también cómo fueron otras crisis económicas que afectaron a nivel global, qué repercusión tuvieron en la salud mental, algunos parámetros hay para que nos hagamos una idea. ¿Qué pasará después de esta primera ola, la segunda ola? Se espera razonablemente que venga una ola de los casos no atendidos. ¿Qué quiere decir una ola de los casos atendidos? Aquellos pacientes que padecen enfermedades crónicas que por causa del virus, por causa de la saturación del sistema de salud, por miedo al contagio, por dificultad de transporte, por falta de disponibilidad económica, un millón de otros motivos, no pudieron atender adecuadamente sus enfermedades crónicas y se quedaron sin controles, interrumpieron tratamientos a lo mejor no vitales, descuidaron los parámetros que tenían que controlar laboratorialmente, se postergaron tratamientos programados que eran postergables, pero va a venir una ola de todos esos casos atrasados a hacerse presente también en los sistemas de salud. Eso traerá otros desafíos en su momento, ¿no? Y se suele hablar de la cuarta ola. La cuarta ola que consistiría en los problemas de salud mental. Depende de cómo se cuenten las olas, ¿verdad? Esto es muy subjetivo, yo no encontré ningún contagio oficial de cómo se hace esto, ni ninguna definición. Pero se espera que haya una ola de problemas de salud mental que queden más al descubierto cuando vayan pasando las demás olas. Porque como vamos a ver, los problemas de salud mental suelen quedarse más tiempo, son más estables en el tiempo respecto a los otros problemas que venimos mencionando. Vamos a ver entonces
por parte de alguna de estas cosas mencionadas en la cronología de los hechos. ¿Qué podemos esperar? No está muy claro porque este es un terreno que no está bien mapeado, ¿verdad? Podemos acabar como Cristóbal Colón creyendo que llegó a las Indias y estamos en América. No está bien nuestro mapa de cómo va a ser el futuro, nadie sabe exactamente lo que va a pasar, pero hay experiencia acumulada de escenarios similares en el pasado. ¿Sí? Antes de entrar en eso, quería hacer algunas precisiones conceptuales que me parece son extremadamente importantes para no sacar las cosas de su dimensión real. En psiquiatría se puede hablar de trastornos, ¿sí? O se puede hablar de presencia de síntomas, por ejemplo, síntomas de ansiedad o síntomas de depresión, o se puede hablar de un término bastante más vago, que es el distrés psicológico, traducido o con mucha sinonimia de distinta manera, etcétera, el malestar psicológico, ¿sí? Y estos términos no son equivalentes. ¿Por qué? Porque para hablar de trastorno hay una definición relativamente exigente. O sea, uno puede tener síntomas de ansiedad. De hecho, la ansiedad es parte de la normalidad de sentir ansiedad, ¿verdad? Es un mecanismo para lidiar con los desafíos y con el estrés que necesitamos para la supervivencia. Todos los bichos y todos los cristianos tenemos ansiedad. El problema de la ansiedad es cuando se convierte en un trastorno persistente en el tiempo y con un nivel de intensidad que es difícil de manejar para las personas. Y hablamos de trastorno de ansiedad. Pero a veces se presentan síntomas aislados que son molestos, pero no tienen la persistencia en el tiempo o no tienen la intensidad como para hablar de un trastorno de ansiedad. Entonces, podemos hablar de síntomas de ansiedad o de síntomas de depresión o de distrés, que sería incomodidad psicológica, sin que eso llegue a cumplir la definición de lo que es un trastorno propiamente dicho. Y es importante hacer la distinción porque cuando hablamos de síntomas o de distrés, hablamos probablemente de una persistencia en el tiempo menor. Y es una definición menos consistente que la definición de los trastornos, ¿sí? Y eso implica que no necesariamente, probablemente no estén indicados los tratamientos que usamos para los trastornos cuando hay presencia de síntomas aislados de depresión o de ansiedad. Y hablamos de tratamientos farmacológicos o psicoterapéuticos, probablemente no sea necesario tratamiento farmacológico de síntomas de depresión o de síntomas de ansiedad. Probablemente no sean más eficaces que el placebo, probablemente van a tener más efectos secundarios. Lo que se requiere probablemente en los casos de síntomas de ansiedad o de depresión son intervenciones no especializadas, ¿sí? Intervenciones sociales, intervenciones culturales. Un ejemplo de eso, ¿qué pasa cuando perdemos un ser querido? Perder un ser querido no es un hecho, no es un trastorno psicopatológico. El duelo no es un trastorno psicopatológico. No es un síntoma, tampoco es un hecho de la vida, ¿verdad? Si entramos a tratar el duelo con psicoterapia o con fármacos, estamos sacando las cosas de su contexto real y no estamos ayudando. ¿Qué se fue diseñando culturalmente para lidiar con el duelo? Los mecanismos de lidiar con el duelo. Se muere un ser querido, se le hace un velorio, mis amigos asisten al velorio, me acompañan, se le ve al muerto, se facilita la aceptación, la contención social en ese momento es grande y eso le ayuda a la persona a recuperarse de la pérdida, a sobrellevar mejor el duelo, ¿sí? Entonces, de manera análoga, para los síntomas de depresión o de ansiedad, no necesariamente hacen falta tratamientos. Probablemente no sea una buena idea hacer tratamientos estrictamente psiquiátricos o psicoterapéuticos, ¿verdad? Sí hacen falta mecanismos que nos ayuden, a lo mejor grupos de ayuda, a lo mejor contención, a lo mejor lo que se llama el counseling, a lo mejor sentarse a hablar con un amigo, a lo mejor que me escuchen o que me orienten sobre hábitos de vida o de manejo de esta situación, ¿verdad? Entonces eso es importante porque cuando se habla, por ejemplo, el 50% de los trabajadores de salud tuvieron síntomas de depresión, no estamos hablando de que tuvieron trastorno depresivo, y no estamos hablando de que necesiten tomar un antidepresivo o hacer una psicoterapia, lo que necesitan es contención y ayuda para superar esos síntomas, ¿verdad? Probablemente los medios sociales, culturales, y el diseño de las estructuras de trabajo para dar esa contención sea suficiente para lidiar con ese tipo de crisis. Esa distinción es importante. Bueno, y otro concepto que quería precisar, por ser un poco menos conocido que la ansiedad y la depresión, es el
el trastorno por estrés postraumático, que va a salir en varios lugares. Otra vez está el trastorno por estrés postraumático y están los síntomas de estrés postraumático que no tienen la consistencia, la persistencia en el tiempo ni la severidad del trastorno propiamente. Entonces, no es mi ánimo hacer una definición de esas que se usan en los sistemas de clasificación, sino dar una idea. ¿Sí? Trastorno por estrés postraumático surge como respuesta, que puede ser tardía o diferida, a un acontecimiento estresante o a una situación de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica. ¿Sí? Desastres naturales, secuestros, guerras o situaciones que se llegaron a vivir en algunos países a propósito del COVID, lo que decíamos de la fase de la primera ola del virus. La primera ola del virus en muchos países fue así, ¿verdad? La persona que sufre el trastorno por estrés postraumático además tiene episodios reiterados de volver a vivir el trauma en forma de reviviscencia, vuelve a vivir despierto o en sueño. Y además de eso siente persistentemente una sensación de fondo de entumecimiento emocional y de desapego de las cosas. La persona tiende a evitar las situaciones que le requieren, le sugieren o de alguna manera simbolizan el evento que le traumatizó. Y habitualmente está en un estado de hipervigilancia. Se manifiesta en el sistema vegetativo y en esa percepción de estar en tensión continua, ¿verdad? Esto puede convivir con la depresión o la ansiedad y es causa de enorme malestar y el trastorno está relacionado con el suicidio incluso. Pero, otra vez la distinción, cuando se habla de síntomas de estrés postraumático, no estamos hablando del trastorno por estrés postraumático. Por ejemplo, para que haya trastorno por estrés postraumático tiene que haber un mes con estos síntomas de manera persistente. Si hay por menos de un mes hablamos de síntomas, no del trastorno. Cuando hay solo síntomas no está claro que esos vayan a persistir en el tiempo como el trastorno. ¿Sí? Muy bien, y vamos a hablar un poquito de los problemas que se fueron viendo, por ejemplo, durante la cuarentena. ¿Sí? La primera parte de nuestro paseo por el COVID, ¿verdad? Desde el punto de vista de la salud mental. El mayor problema de la cuarentena fue la limitación de los medios que normalmente tenemos para la promoción y la prevención en salud mental. Por ejemplo, durante la cuarentena en gran medida se rompió la estructura habitual del día laboral o del día académico. Eso dicho así no parece tan grave, pero si ustedes tienen, como es mi caso, 2 o 1 o algún hijo adolescente, saben el desastre que es que no tenga su día estructurado por la asistencia a clase o por tareas metódicas, ¿verdad? La gente en general, no solo los adolescentes, durmió hasta más tarde, tenía dificultad para dormir después de noche, se quedó sin hacer ejercicio físico, por supuesto perdió la vida social y en general la vida empezó a desestructurarse. Eso no es sano desde el punto de vista psíquico, ¿sí? Nuestra vida social estuvo amputada por el distanciamiento físico. Gracias a Dios en nuestros tiempos existen las redes sociales que nos permitieron en gran medida mantener un contacto que no es lo mismo, pero de alguna manera ayuda a sobrellevar y a no caer en la soledad absoluta. La actividad física se vio limitada. La actividad física es un muy buen medio para el control de la ansiedad y para sostener el estado de ánimo y para mejorar el sueño y para regular el peso y para un montón de cosas, ¿verdad? Sobre todo en las primeras etapas de la cuarentena más estricta eso estuvo limitado, ¿verdad? Y una serie de ritos culturales de contención, pongo el ejemplo de los velorios. Yo en este tiempo, en tiempo de cuarentena estricta, le perdí a mi madre. Falleció mi madre de otros trastornos no relacionados con el COVID y tuvimos la enorme pena con mi familia de no poder hacer lo que se hace normalmente cuando se pierde un ser querido. No pudimos velarle, el entierro fue a las 3 o 4 horas de su fallecimiento, no pudimos reunirnos la familia como hubiéramos querido para apoyarnos mutuamente, no pudimos recibir a sus amigas y amigos para que nos ayuden en la contención y para recordarle. Entonces, se pierden los mecanismos normales de contención para ese tipo de pérdida. Entonces, veremos muchos duelos anormales, no todos, pero veremos muchos duelos anormales consecuencia del distanciamiento que impone la cuarentena. Un aspecto problemático en la cuarentena
sobre todo al principio, cuando había más avidez, diría yo, es la intoxicación por el exceso de información. ¿Sí? Todos teníamos enorme curiosidad de qué está pasando en el mundo, qué hay que hacer con esto, cuándo va a salir la vacuna, cuál es el tratamiento que sirve, y nos encontramos con primero un flujo incesante de información sobre el mismo tema, sobre el COVID y sus distintos aspectos, y eso en internacionales, en política, en deportes, en ciencia, en redes sociales, en diarios serios, en agencias internacionales, en todas partes, ¿verdad? Y esa saturación de información viene a noticias falsas a veces, con muchas noticias contradictorias, como la famosa historia del tapaboca, que sí, que no, que sí, que no hacía más que darle a la gente inseguridad, ¿verdad? Y el deterioro de la credibilidad que crea tanta ambigüedad en noticias. Todos recibimos algún video en WhatsApp que decía, yo soy el profesor fulano, y hay que ponerse un grano de sal gruesa bajo la lengua o hay que hacer gárgara con la bandina. Y todo esto lo que hace es carcomer la credibilidad sobre todas las noticias que recibimos y crear una ansiedad constante porque eran inabarcables. ¿Hasta dónde hay que desinfectarse cuando uno se va al supermercado? ¿Hasta dónde hay que hacer esto o lo otro? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo se va a extender? El manejo de la información, el exceso de información disponible contribuyó durante la cuarentena a deteriorar la salud mental de la gente. Veamos un poquito algunas cifras de qué pasó, de qué se sabe que pasó durante la cuarentena. Antes del impacto de la enfermedad del virus. Por ejemplo, una encuesta en China, en ciudades sin alta incidencia de COVID. ¿Sí? No estamos hablando de Wuhan, estamos hablando de otros lugares. El 35% de los encuestados tenía leve malestar psicológico por la pandemia. Y entra el término, este es el distrés psicológico, el malestar psicológico. ¿Qué quiere decir? Este generalmente una mezcolanza, un poco de ansiedad, ideas depresivas, dificultad para alegrarse, incomodidad interna, un término inespecífico, malestar psíquico. ¿Sí? Y el 5% reportó angustia más severa. Y esto en gente que no estaba amenazada por el virus a corto plazo, ¿verdad? Pero que estaba en cuarentena por las dudas, ¿verdad? En realidad todos nos sentimos amenazados aunque estemos en cuarentena, ¿verdad? ¿Qué pasó en Estados Unidos un mes antes del pico? ¿Sí? En una encuesta nacional, 40% de la gente estaba ansiosa por contraer o morir por COVID y presentaban síntomas como insomnio, consumo excesivo de alcohol y conflicto interpersonal. El conflicto interpersonal es a veces una consecuencia inevitable de la convivencia estrecha en cuarentena, el mal de barco que le dice la gente, ¿verdad? A veces llega a extremos de violencia doméstica o de abuso infantil, que es otra de las cosas que se reportó en algunos lugares del mundo a consecuencia de la cuarentena. El tema del consumo de alcohol es un tema muy espinoso. En mi encuesta personal, todo el que toma alcohol tomó mucho más alcohol durante la cuarentena. Y eso abre la puerta a un montón de problemas de estabilidad en la salud mental y otros problemas físicos. Y el insomnio, que tiene mucho que ver con la falta de ejercicio y con el día desestructurado, también es algo que empezó durante la cuarentena. En la medida en que la vida vuelve a la normalidad, esto debería volver a la normalidad. Pero hay un grupo de gente que se queda arrastrando. Vamos a ver después que se queda arrastrando la ansiedad o el hábito de consumo excesivo de alcohol o el malestar psicológico, sobre todo cuando es más severo. Veamos algunos datos más. ¿Sí? ¿Qué ayudó durante la cuarentena? ¿Qué herramienta tenemos ahí? Lo que se podría llamar la ética de la cuarentena. Ustedes vieron que hubo como un resurgir, hablemos de nuestro país especialmente, se vio en otras partes del mundo también, ¿verdad? La ética de la cuarentena es una especie de sentimiento nacionalista, es como si nos hubieran convocado para ir a la guerra, ¿verdad? La gente se sentía unida en una causa común, con una unidad desacostumbrada en el día a día, ¿verdad? Acá copio palabras del psicólogo catalán Francesc Colom, que en una charla, después de haber pasado por la peor crisis del COVID en Barcelona, le decía a un psiquiatra argentino, bueno,
algunos de estos fenómenos no se ven todavía en Argentina, decía, refiriéndose a reacciones de la gente, sobre todo al estado de ánimo de la gente. Decía, el primer mes es el más fácil porque hay una épica de la solidaridad, la fuerza de la sociedad unida contra algo, pero eso no dura mucho, aclaraba el catalán, ¿verdad? Él le daba 1 o 2 meses al tema. Y acá en nuestro país se vio también esa épica de la cuarentena, duró un tiempo, nos sentimos como más unidos, orgullosos de los logros, esa sensación de que estamos peleando todos unidos y estamos avanzando. La verdad que las cosas salieron bien con los números del COVID, con el número de infecciones, con el número de muertes, con el grado de saturación o no. Se hicieron las cosas bien. Eso reforzó que ese espíritu épico continuó un poco más, ¿verdad? Pero, obviamente, ya se está requebrajando por motivos económicos, por motivos políticos, por otras cosas que van surgiendo, por irregularidades que fueron surgiendo a propósito del esfuerzo de la gente, etc. De nuestra cuarentena, si algo hay que destacar, no es el impacto que tuvo en la salud mental de la gente, sino lo bien que la gente se adaptó. La gente, desde el punto de vista de la salud mental, pasó mal al principio, pero la capacidad de adaptación que tuvo fue extraordinaria. En mi experiencia fue mucho más que el aumento del problema de capacidad de adaptación. Hablando con pacientes, una constante que escuché muchísimas veces, estaba muy ansioso al principio, regulé el tema de las noticias, me adapté, me acostumbré, estoy pasando bien en la cuarentena. Sobre todo gente que venía de contextos de trastornos del estado de ánimo, ¿verdad? Y de trastornos de ansiedad también, ¿verdad? La capacidad de adaptación no hay que minusvalorarla. Y un aspecto de nuestra cuarentena especialmente es este aspecto que carcome la salud mental, la espera en la trinchera. ¿Sí? En la historia de las guerras de la humanidad, uno de los peores momentos es cuando el ejército está frente al ejército contrario esperando que empiece la batalla. Esa es la sensación que tenían, sobre todo la gente que está más en primera línea, los trabajadores blancos de primera línea, esperando que llegue la ola. ¿Llegará? ¿No llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cómo llegará? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? El equipo de protección, el equipo de no protección, dan los números, hay respiradores. Y ya viene en marzo, ya viene en abril, ya viene en mayo, estamos en junio, en cualquier momento viene. Esta espera en la trinchera de que se venga el tsunami es bastante desgastante, es un estrés peculiar de los trabajadores de la salud en general, ¿verdad? Sobre todo los que están en primera línea y con más temor por el riesgo al que podrían estar expuestos y están expuestos de hecho. Bueno, ¿qué pasa en el pico de la ola? En el pico de la ola, el peor momento, el momento del colapso del sistema, el momento del gran número de muertos en otras partes del mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve en ese momento? ¿Qué impactos se ven en la salud mental que continuarán después del COVID en muchos casos? Lo que se ve en todos los desastres a gran escala. Voy a mencionar un artículo aparecido en JAMA hace poco, hablando justamente de las consecuencias en la salud mental del COVID. Y hablaban de todos los desastres a gran escala, ya sean traumáticos como los atentados terroristas, por ejemplo, ponía ahí el de las Torres Gemelas, naturales como que se tuvimos un tsunami tremendo hace unos años, muchos años, ¿no? Ambientales, naturales, etcétera, casi siempre van acompañados de aumentos en depresión, en trastorno por estrés postraumático, en trastorno por uso de sustancias y entra el alcohol de manera privilegiada, otros trastornos mentales y la violencia doméstica y el abuso infantil. Y el impacto en la salud mental puede ocurrir inmediatamente después, pero se prolonga en algunos casos por mucho tiempo después. Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque eso es lo que va quedando al descubierto cuando va pasando la crisis del virus propiamente dicho y quedan las consecuencias, ¿verdad? La cuarta ola de la que hablábamos al principio. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el SARS? En el año 2013 ya hubo una epidemia por un coronavirus mucho más limitada regionalmente, una infección terrible,
Entonces, ¿qué sería en el 2003 cuando fue esta epidemia? Los sobrevivientes del SARS, o sea, los pacientes que padecieron y sobrevivieron al SARS, tuvieron niveles de estrés más altos durante el brote, obviamente comparado con sujetos controles, pero siguieron con ese estrés más alto hasta un año después, cuando se hizo este estudio, un año después de la epidemia de SARS, seguían con signos de estrés aumentados, ¿sí? Sin signos de que fuera disminuyendo. O sea, hay cosas que empiezan en la epidemia que no bajan, ¿sí? Este es un ejemplo en una epidemia con un virus parecido, ¿sí? En el 2004 los sobrevivientes del SARS también mostraron niveles preocupantes de depresión, ansiedad y síntomas postraumáticos. Esto de depresión y ansiedad, claro, son síntomas. Síntomas de depresión, síntomas de ansiedad y síntomas de estrés postraumático sin llegar a configurar necesariamente un trastorno. El screening que se hace en estos casos no es con instrumentos que diagnostican trastorno, sino con instrumentos que diagnostican la presencia de síntomas. Lo cierto es que la gente hasta un año después seguía sintiendo más ansiedad, más depresión y más síntomas de estrés postraumático, hasta un año después del SARS. El 64% obtuvo un puntaje superior al límite del GHQ-12. Este es un test que indica distrés, ¿sí? A veces síntomas de ansiedad, síntomas de depresión y malestar general, ¿sí? Al año también son ciertos estos hallazgos para trabajadores de la salud. Trabajadores de la salud que habían padecido y sobrevivido al SARS seguían al año teniendo síntomas de este tipo. O sea, concretamente el mensaje, por lo menos con el SARS, el anterior SARS, el que hizo una epidemia en el 2003, muchos síntomas de malestar psíquico, de estrés, de ansiedad, de depresión y síntomas de estrés postraumático persistieron en alguna gente hasta un año después. O sea, se irá el virus, llegará la vacuna, pueden seguir los síntomas de malestar psíquico. Este es un tema para tener en cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los atentados terroristas? Este es un trabajo que estudia el estrés postraumático, por supuesto. Estuvo aumentado después del atentado de las Torres Gemelas. Pero también aumentó la depresión y este trabajo hizo una distinción entre quienes tuvieron estrés postraumático y quienes tuvieron depresión. Los que estuvieron más cerca del evento, los que vivían en la calle donde estaban las Torres Gemelas, esos sufrieron más estrés postraumático. Sin embargo, los que perdieron un ser querido, los que perdieron trabajo, los que tuvieron menos apoyo social, tuvieron mayor riesgo de depresión. Da la impresión que el COVID probablemente va a tener más impacto en depresión, si atendemos a esta figura, que al estrés postraumático, salvo en aquellos que hayan vivido las escenas propias traumáticas del COVID, que son la muerte, la terapia intensiva. ¿Qué pasó en Wuhan? Esto es una visión no a largo plazo porque es reciente, ¿verdad? Pero es de esta epidemia. Prevalencia de 7% de síntomas de estrés postraumático en residentes y visitantes de Wuhan durante el brote inicial. 7% de las personas en Wuhan tenían estrés postraumático durante el brote. Estas tasas fueron más altas que en ciudades cercanas y no se correlacionaban con un historial de infección, o sea que tenían más que ver con el ambiente que se vivía que con una infección propiamente. Persisten en el tiempo estos síntomas y no tenemos tiempo suficiente para saber. La publicación es muy reciente. Esto se irá sabiendo más en la medida que se analicen los registros con el correr de los meses. ¿Qué síntomas presentaba el personal de blanco en Wuhan? 38% presentaba insomnio, 13% ansiedad, casi 50% presentaba depresión y un porcentaje más pequeño somatizaciones y síntomas obsesivos.
en equipos más pequeños, priorizar la capacitación, etcétera, etcétera, que se piensa que son medidas eficaces para prevenir un impacto tan grande, pero no tenemos la solidez de evidencia para respaldarlo. Entre los pacientes que superaron las crisis de COVID, o sea, que enfermaron con el virus y antes de salir de alta, prácticamente todos tenían síntomas de estrés postraumático, no el trastorno, ¿verdad? Porque para que sea el trastorno esos síntomas deberían persistir durante un mes. Y es que la situación de estar enfermo grave de COVID, la situación de terapia intensiva en general, es una situación muy traumática. De este 96%, algún porcentaje arrastrará síntomas o el estrés propiamente dicho más tiempo. Vimos que eso ocurrió con la epidemia del SARS. Entonces, mucha de esta gente seguirá con estos síntomas por un año por lo menos y tal vez más tiempo, si no recibe la asistencia adecuada. Hablando un poco de una población especial y de una cultura peculiar, ¿verdad? También en el 2003, cuando fue la epidemia del SARS, se observó en Hong Kong, y está documentado, que hubo mayor incidencia de muerte por suicidio entre adultos mayores. El suicidio no aumentó en agudo, no hay registro de eso en la población en general, ni en esta epidemia ahora, pero mirando atrás, en Hong Kong sí se detectó eso entre gente mayor. Esto puede variar mucho culturalmente, ¿verdad? Puede variar mucho. China tiene su cultura especial respecto a la muerte, Japón ni hablemos, ¿verdad? Es probable que en otras culturas y con otro tipo de soporte y factores sociales las cosas sean distintas, pero no deja de ser alarmante el tema del suicidio en ancianos por este motivo. ¿Qué más tenemos? Consecuencias de las crisis económicas. Bueno, pasan las olas, pasa el virus, deja su huella en el personal de blanco, deja su huella en los pacientes que pasaron por terapia intensiva, deja su huella en la sociedad, se va el virus y se queda la crisis económica. La crisis económica va a tener un enorme impacto en la salud mental de la gente. Parte de la epidemia parte de la cuarta ola de problemas de salud mental después del virus va a ser debido a la crisis económica. No podemos profetizar cómo va a ser eso, pero podemos ver qué pasó en otras crisis económicas en el pasado. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en las crisis económicas? Vamos a ver algunas. Uno de los parámetros que es más objetivo y más sólido de estudiar es el número de suicidios, porque llevar cuenta no es tan fácil comparar internacionalmente los diagnósticos psiquiátricos y la incidencia de trastornos psiquiátricos en grupos tan grandes, ¿verdad? De un país a otro. Pero el suicidio es un parámetro, un número más duro para comparar esto. Fíjense, por ejemplo, esto es en Europa y Canadá, estas cifras. Fíjense cómo fueron las cifras de suicidio por año, cómo había una tendencia a la disminución de la tasa de suicidio por 100.000 habitantes. En hombres, que es la línea de arriba, a ver si puedo señalar esto. Sí. En hombres, que es esta línea azul de arriba, el promedio y las mujeres, suicidio consumado, ¿sí? Hay una tendencia a la disminución progresiva, ¿sí? Hasta que ocurre la crisis económica del año 2007-2008. En el año 2007-2008 la tendencia cambia drásticamente y como se ve, el cambio de tendencia es más marcado para los hombres que para las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con los hombres? Vuelve a subir la tasa de suicidio, que venía disminuyendo. Esta tendencia es más marcada en varones entre 15 y 24 años y se correlaciona con el nivel de desempleo. Esta gráfica que presento aquí es Europa y Canadá. Hay estudios que se fijaron en esto a un nivel más global. Vamos a ver algunos datos a nivel más global. Entonces, el desempleo golpea fuerte a los hombres, sobre todo a los hombres jóvenes.
y cuanto más desempleo hay, más tiende a aumentar el suicidio. ¿Sí? No subió a niveles catastróficos, subió al mismo nivel que estaba antes, pero la tendencia venía siendo a la baja y se revirtió la tendencia. ¿Sí? Recuerdan los autores, por cada suicidio consumado se estima que hay 40 intentos de suicidio y por cada intento de suicidio hay 10 personas con ideas suicidas. Fijémonos un poco más, esto para destacar nomás la diferencia que hay en el tema del suicidio de unos países a otros, de unas culturas a otras. Esto es en distintos países. Fíjense en Japón como entre hombres en azul, mujeres en rojo, la crisis económica marca un aumento clarísimo en la tasa de suicidios por 100.000 habitantes en el Japón. Sin embargo, en Singapur la tendencia sigue siendo a que cada vez hay un poco menos, la tasa de suicidio disminuye, tanto en hombres como mujeres. En otros lugares como Corea del Sur vemos que la tendencia es mixta, venía subiendo y sigue subiendo, el año de la crisis hace un pico, más marcado en hombres que en mujeres. ¿Sí? Otros países parece que no les afectó. Entonces el tema del suicidio es muy complejo, pero no es ajeno al tema laboral. No pega igual en todas las culturas, no pega igual en todas las gentes, no es uniforme el impacto. Pero las crisis económicas, probablemente mediadas por el tema del desempleo, las crisis económicas tienen un impacto en el suicidio. ¿Por qué menciono el suicidio? Porque es el extremo grave. Detrás de los casos de suicidio hay muchos más casos de malestares psíquicos, de problemas de salud mental, en algunos casos de trastornos, mucho más difíciles de medir y de objetivar, pero midiendo, constatando y objetivando un aumento en el número de suicidios es una señal de alarma de que detrás hay más cosas de salud mental, consecuencia de la crisis económica. Entonces, por muchos motivos se nos viene la cuarta ola después del COVID. Por muchos motivos. En algunos lugares, como vimos, por la severidad del impacto que tuvo el COVID en muertes y en estrés y en traumatizar a la gente, y en otros lugares llegará por motivo de la crisis económica. ¿Esta onda es imparable? No, no es imparable. Hay cosas que podemos hacer para lidiar con esto. Como decía, hay un documento de las Naciones Unidas del 13 de mayo hablando de la importancia de reforzar los sistemas de salud mental. Y sobre todo, antes de entrar a lo que dice la diapositiva, el tema no es, muchos de estos problemas no se van a solucionar por acción de psicólogos y psiquiatras. Muchos de estos problemas se van a solucionar con capacitación para la población general, con intervenciones no profesionales de gente que hace contención desde la vida espiritual, desde la vida deportiva, desde promover la contención social de otras maneras, ¿verdad? Hasta medidas económicas que ayudan a reducir el impacto del desempleo, por ejemplo, la recuperación económica rápida. Todo eso tendrá impacto en el bienestar y en la salud mental de la gente. Aquí algunas medidas preventivas propuestas en el artículo de llama que mencionaba antes de este año. Sobre todo medidas preventivas con acción inmediata, ¿verdad? Salir al paso de la soledad y las consecuencias del aislamiento, con tecnologías e iniciativas, sin romper el aislamiento físico, pero rompiendo la soledad. Esto yo creo que hacemos todos, pero es más desafiante, obviamente, en algunos grupos poblacionales. Por ejemplo, en los adultos mayores. Les cuesta más entender la tecnología, no escuchan tan bien, no se adaptan con tanta facilidad. La generación de nuestros adultos mayores sí se adaptó al teléfono que usaban desde jóvenes, pero no a las videollamadas, por ejemplo, a las redes sociales con más dificultad. Pero tenemos que encontrarle un nicho de comunicación. Los pacientes con trastornos psiquiátricos crónicos son un problema, sobre todo si viven solos, ¿verdad? Que afortunadamente en nuestro país no es una realidad muy común. La mayoría de los pacientes con trastornos psiquiátricos crónicos está al cuidado de otra gente, generalmente familiares. Pero son un grupo vulnerable que durante este tiempo de aislamiento puede no recibir los tratamientos y controles necesarios y deteriorarse en su condición.
¿sí? Y otro grupo que no es fácil es el grupo de los niños. Cuando hablamos de niños mayores y adolescentes, una serie de cosas se pueden adaptar para que reciban educación, entretenimiento, socialización por medio de fuentes informáticas, ¿verdad? Por teleconferencia, clases a distancia, etcétera. Con los niños más pequeños no es tan fácil, ¿sí? Un tema que resaltan mucho y que es una epidemia que pasa bastante escondida es la necesidad de crear mecanismos de detección, denuncia y protección de violencia doméstica y de abuso de menores y de abuso de discapacitados, de las poblaciones vulnerables, porque en épocas de cuarentena esa población se queda más desprotegida, ¿sí? Y la preparación de los sistemas de salud mental para enfrentar nuevos desafíos. Eh, Regular la gradualidad de cuidados necesarios. Hace falta muchísima ayuda para la población general que no tiene por qué ser dada y mejor no sea dada por especialistas, sino por gente que es capaz de sentarse y escuchar, manifestar comprensión hacia el que necesita, dar algunos consejos muy prácticos sobre cómo mejorar el descanso, cómo mejorar el estrés, dar un alivio al que necesita conversar con alguien, promover actividades que ayuden a que la gente esté más comunicada o esté menos estresada, o regule la cantidad de alcohol que toma, pasando después a atención primaria y en casos más avanzados la atención especializada. O sea, si no hacemos una gradualidad de cuidados no vamos a llegar, ¿sí? Y uno de los mayores desafíos ahora, que creo que se está expandiendo a una velocidad enorme, es, en el caso de necesitar atención especializada, la capacidad de dar esa atención a distancia. Eh, la medicina telemática, le dicen los españoles, ¿verdad? Las consultas virtuales, las videollamadas, etcétera. En eso hemos avanzado bastante. Pero la protección y la promoción de la salud mental después de esta epidemia, ahora y más adelante, en el tiempo que tenemos por delante, no se puede basar solo en la atención de los especialistas, tiene que basarse en la promoción de la salud mental con medidas públicas, con un trabajo capilar de uno a uno en que cada uno pueda ayudar a la salud mental del que tiene al lado. Muchas gracias. Excelente, doctor. Me gustaría comentarle un poco que tenemos unas cuantas consultas en el correo de parte de algunos participantes y le voy a empezar a numerar el primero, ¿está bien, doctor? Bueno, tengo que conectarme el video si quieres que aparezca. Bueno, la primera pregunta, doctor, es, desde su punto de vista, ¿podría comentar sobre los trastornos anímicos postparto en tiempos del COVID? Eh, uf, sí, a ver, trastornos por posparto en general, uno de los componentes importantes que tienen es eh, todo lo que supone la soledad de la madre con su hijo, en cuidado, agotamiento, etcétera, ¿verdad? Ese aspecto queda especialmente desprotegido en tiempos de cuarentena, ¿verdad? Una de las claves para que la madre pueda recuperarse es la ayuda que necesita recibir en el cuidado del hijo para poder dormir, descansar, tomar medicación si fuera el caso, etcétera, ¿verdad? Esa es la parte que yo veo más desprotegida ahora durante la epidemia, ¿verdad? La posibilidad de asistir a la madre en el cuidado del hijo para facilitar su recuperación. Después el tema postparto tiene consideraciones eh, que no tienen una relación directa con el COVID, ¿verdad? Yo creo que ese es el aspecto que más relación tiene, el aislamiento, ¿verdad? La necesidad de ayuda que no siempre es atendida. Doctor, otra pregunta
¿Cómo afectaría esto a los niños y adolescentes, esta cuarentena Sí, actual? sí. A ver, es difícil generalizar. Una cosa que tenemos que reconocer de niños y adolescentes que tienen una capacidad de adaptación y de resiliencia extraordinaria. ¿Sí? Los adolescentes tienen la enorme facilidad, en la mayoría de los casos, de valerse por ellos mismos para comunicarse con sus pares. Hoy en día casi todo adolescente tiene algún teléfono de mediano, mal o buen pelaje capaz de tener redes sociales y comunicarse con sus amigos, ¿verdad? Yo estoy asombrado de cómo se mantienen en comunicación los grupos de adolescentes en este tiempo, ¿verdad? Cómo circulan las noticias, cómo están conectados entre ellos por todo tipo de medios, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto ellos lo tienen relativamente fácil en lo que es la socialización, ¿verdad? Con los niños más pequeños eso es más difícil, ¿verdad? Porque su capacidad de relacionarse con los demás a través de esas redes, según su edad y según su manejo de la tecnología, varía. Entonces ese es un desafío que tienen, ¿verdad? La soledad de los chicos. El otro es el encierro, que dependiendo ahora está un poco facilitado, están habilitados algunos parques y algunas actividades, pero eh, el hecho de estar encerrados es muy fuerte. El otro tema clave, yo creo, en niños y adolescentes, el tema de la escolarización. La solución del tema de la escolarización, ¿cómo se soluciona eso? ¿Verdad? Algunos colegios han logrado solucionarlo por medio de clases virtuales. Es una solución subóptima, pero una solución parcial por lo menos. Yo diría que es óptimo cuando, o sea, es mejor cuando se logra que eso contribuya a la estructura del día de los adolescentes y de los niños. O sea, si se mandan tareas nomás y se espera que los chicos devuelvan la tarea, no les estamos ayudando de la misma manera que si le ponemos un horario para que asistan a una clase en un medio virtual y hagan la tarea ahí. Conviene mucho más el tema de la estructuración del día. Facilita la estructura del día de los chicos, les facilita la vida a los padres, etcétera. No todos los colegios, no todos los docentes tienen la capacitación y la tecnología para eso. Pero desde muchos puntos de vista los niños y adolescentes están desafiados por esta pandemia, ¿verdad? Y sobre todo por esta etapa de cuarentena. Así mismo, doctor. De hecho, la siguiente consulta va relacionada con el exceso de información, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener para justamente afrontar esta situación, ¿verdad? El exceso de información hace que el paciente sufra una ansiedad generalizada de repente, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los cuidados que debe tener justamente con la cantidad de información que estamos recibiendo? Sí, yo a la gente le doy dos consejos. Uno es limitar el tiempo. Limitar el tiempo que uno le dedica a la información. ¿Sí? Porque uno puede ponerse a revisar en internet lo que dice un diario, lo que dice otro, ir de un link a otro y pasarse el día así. Limitar el tiempo. Limitar el tiempo ayuda. Tratar de no estar pendiente todo el día de cuántos muertos hay en el Brasil. Hoy es más que ayer, menos que ayer. Y en Estados Unidos, y en qué estado, y qué, y lo otro, y qué va a pasar, y se levanta o no se levanta, la siguiente fase, no. Eso realmente genera mucha ansiedad. Entonces, limitar el tiempo. Yo no le digo a la gente que no se informe, porque se informe media hora hacia el mediodía o media hora hacia la tardecita y uno se entera ya de suficiente información sin necesidad de estar todo el día pendiente de eso. Por un lado eso, y por otro lado, tenemos que ser razonablemente desconfiados de la información que circula. Entonces, es bueno tratar de quedarse con fuentes fiables de información. El problema que se fue presentando a lo largo del tiempo es justamente que se fue corroyendo la credibilidad en las fuentes confiables. Yo diría que casi asombrosamente el Ministerio de Salud como fuente de información conserva mucha credibilidad en el público. La OMS como fuente de información ha perdido credibilidad, no porque no sea creíble, sino porque hay una serie de cosas que le fueron, por motivos políticos, achacando a la OMS y carcomiendo su credibilidad. Era una fuente que antes para la gente le daba mucha confianza, ahora Trump dice que la OMS miente. Entonces ya ahí la gente empieza a replantearse todo, y será cierto y no será, y será que ya tienen la vacuna y que no. Y hay que limitarse a fuentes fiables de información.
yo remitiría a nuestro ministerio una fuente muy confiable de información. Yo personalmente creo que la OMS, a pesar de algunas declaraciones poco claras que ha tenido a lo largo del tiempo, es muy fiable. Hay una discrepancia entre lo que es la información periodística y lo que es la información científica, que se presta a muchas confusiones. Cuando se dice no hay evidencia de que se transmita de esta manera, el periodismo dice la OMS no se transmite de esta manera y se crea una confusión monumental, ¿verdad? Entonces, limitarse a fuentes de información fiables es un tema importante y limitar el tiempo. Yo creo que con esos dos elementos podemos sobrevivir a la información. ¿Existen ciertos trastornos mentales o grupos de riesgo que pueden verse más afectados, doctor? Según su concepto, ¿cuáles serían esos grupos de riesgo que hay que tener mucho cuidado? Sí, evidentemente un grupo de riesgo es la gente que está expuesta más directamente al contagio. La gente está expuesta más directamente al contagio, a los casos graves. El personal de blanco ocupa ahí un lugar especialísimo, ¿verdad? Porque está lidiando con la gente que está más grave y más expuesta a una altísima carga viral y un contagio grave, ¿verdad? Ese es un grupo de riesgo. Grupo de riesgo es la gente que está pasando por crisis económicas importantes en este momento. La crisis económica actual nos pega a todos, pero no le pega igual al dueño del supermercado que al que tenía una agencia de viajes o un barcito o una pizzería, ¿verdad? Nos pega desigual. El desempleo y la crisis económica es un factor de riesgo muy importante también, ¿verdad? Y por supuesto hay cosas que marcan la vulnerabilidad de alguna gente de una manera más general. Por ejemplo, la gente mayor es más vulnerable en este momento porque está más aislada y porque hay gente que necesita estar más acompañada ahora. Y justamente es la gente que se recomienda que esté más aislada, no de contacto social, pero sí de contacto físico, ¿verdad? Los abuelos no pueden abrazar a los nietos, no pueden recibir visitas, no pueden reunirse los domingos con toda la familia, y eso a lo mejor era el eje de su vida y de repente se interrumpió, ¿verdad? Entonces, son grupos vulnerables especialmente. Y la gente que tiene enfermedades crónicas también, ¿verdad? Porque no pueden hacerse con la fluidez que se hacían en otros momentos, los controles, las visitas, etc. Eso se está normalizando ahora, afortunadamente. Así mismo. Otra pregunta es, ¿cómo afectará esto a los pacientes con depresión? ¿Cuáles serían las consecuencias si que no está bien tratado esto, doctor? Bueno, ¿cómo va a afectar esto a los pacientes con depresión? No hay una respuesta unívoca para ese término. Hasta ahora, eh, alguna gente con depresión, que ya estaba con depresión antes del COVID y de la cuarentena, está igual o está mejor o tuvo recaída. No le marcó el tema un empeoramiento ni un mejoramiento especial, ¿verdad? A mí a veces me hace gracia y le tomo el pelo a algunos de mis pacientes, porque yo siempre le insistía, bueno, tenés que tratar de salir de tu casa, tratar de salir a hacer un poco de ejercicio, reunite con tus amigos, cae la cuarentena y todo el plan terapéutico se fue al bombo, ¿verdad? Y me toman del pelo mis pacientes, ¿verdad? Y digo, bueno, ahora justo podés hacer todo lo que querés, quedarte en tu casa, no visitar a tus amigos, etcétera. Pero yo creo, así como se dio en nuestro país este tema de la cuarentena, no marcó necesariamente un agravamiento de la gente que ya tenía depresión. No necesariamente. Yo diría que no es una tendencia que se pueda señalar como muy importante. Aumento de ansiedad probablemente sí, por todo lo que supone hasta ahora la incertidumbre. Y dentro de un mes, ¿qué vamos a poder hacer y qué no? No sabemos. No sabemos dentro de un mes qué va a estar abierto y qué no, qué va a seguir abierto si vamos a retroceder. Vivimos en una gran incertidumbre y con mucha impotencia. Esas dos cosas marcan un aumento de la ansiedad sobre todo, ¿verdad? A veces en la gente con trastorno de ansiedad, pero una ventaja también que tuvo la gente, me refiero a relatos de pacientes, ¿verdad? Hay gente con trastorno de ansiedad que tenía muchísima presión laboral y de repente se paró con la cuarentena. Está más tranquila, tiene más tiempo para dormir, más tiempo para estar. Claro, tenía, ahora se está normalizando todo. Entonces se sintió más tranquila. Otra gente que estuvo más tiempo con sus familiares y eso le tranquilizó. Otra gente que está más tiempo con sus familiares, eso le pone mal, ¿verdad? O sea, yo no me atrevería a señalar
así como se vivió hasta ahora la cuarentena y la pandemia en nuestro país, una tendencia general. Nosotros no vimos muerte a mansalva, no vimos terapias intensivas saturadas, tenemos esa enorme ventaja, se hicieron las cosas a tiempo y bien, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? No estamos en la situación que Chile o Brasil están en este momento y son dos países de nuestra región con sistemas de salud muchísimo mejor que el nuestro, ¿verdad? Pero nosotros empezamos a tiempo la cuarentena, tuvimos esa ventaja, ¿verdad? ¿Existe riesgo de burnout en los pacientes profesionales, doctor? Sí existe, existe. El burnout no es un síntoma psiquiátrico propiamente dicho. El burnout es un agotamiento. Justamente estuve leyendo sobre este tema a propósito de la pandemia y de otros casos. Por supuesto existe el riesgo de burnout. Uno de los mejores antídotos, según un artículo, no soy capaz de citar el artículo de memoria en este momento, pero el artículo respetable, es una revista respetable de medicina, no de psiquiatría nomás, que hablaba del burnout de los médicos, ¿verdad? A propósito del exceso de trabajo y así. Justamente hablaba de una de los protectores del burnout. Una de las cosas que protege el burnout es la capacidad de tomar decisiones profesionales, el sentirse bien capacitado en lo que uno tiene que hacer y la convicción interna, la remuneración interna, la motivación interna que uno tiene para su trabajo, no la externa, la interna. ¿Qué quiere decir eso? Que el burnout no necesariamente mejora al pagarle más a un profesional. Y se ha hecho en países que se le ha pagado más y no ha mejorado el burnout, ¿verdad? Lo que a la gente le salva el burnout es la motivación interna, esa vocación que tenemos o tuvimos en algún momento los médicos de servicio y poder hacer lo que nos gusta y tener la libertad de hacer lo que sabemos, lo que nos gusta, lo que sentimos la vocación de hacer. Esa es una de las cosas que más ayuda. Entonces el burnout ahora puede darse. Esta crisis del COVID es una oportunidad de redescubrir la propia vocación de servicio por parte de los médicos. El ritmo de trabajo puede ser terriblemente agotador. Esta situación, yo creo que en este momento genera más angustia que lo que es el burnout propiamente dicho. Los trabajadores de la salud en países donde, miren, en Inglaterra se llamó a médicos jubilados para que hagan una reconversión y puedan asistir a pacientes respiratorios. Que dejen la jubilación y que vengan a capacitarse mínimamente para poder ayudar en la trinchera, en la atención de pacientes. Bueno, daban abasto, su sistema de salud no daba abasto. Uno de los mejores sistemas de salud del mundo, en España parecido. En nuestro país se le está diciendo a la gente que si tiene alguna enfermedad crónica que es factor de riesgo, no se vaya a trabajar. Por lo menos esa era la política hasta hace poco. O sea, sí puede existir el burnout, hay factores de riesgo para el burnout. La capacitación y la convicción interna es una de las cosas que más ayuda a prevenir eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que promueve no tener control sobre el propio trabajo? Que te impongan de arriba lo que tenés que hacer de determinada manera y que vos no te sientas parte de lo que estás haciendo. Y una última pregunta, doctor. Dice, sobre un paciente de 55 años, jubilado a fines de 2018, mala relación con su esposa, presenta episodios de epigastralgias, a veces diarrea, en ocasiones mareo, y todos sus análisis y estudios normales. ¿Podría tratarse de un cuadro depresivo, ansiedad o pánico, doctor? Sí, puede tratarse, eso lo que hay que ver es si hay síntomas que corresponden a ese trastorno, ¿verdad? Es muy común que los trastornos de ansiedad, sobre todo, y también los trastornos depresivos tienen un componente de ansiedad, presenten muchos síntomas físicos en el área digestiva, síntomas físicos en el área de los dolores inespecíficos de espalda, de nuca, de cabeza, etcétera, ¿verdad? Con mucha frecuencia los pacientes con problemas de ansiedad o depresión se presentan con cuadros así muy poco claros. Pero realmente hay que aclarar otras causas e investigar si hay síntomas de depresión y de ansiedad o de otros trastornos psiquiátricos.
Doctor, más que agradecido, gracias por su presencia, ojalá se repita próximamente. Esperamos que a todos los participantes de este evento les haya gustado y en el caso en que quieran volver a revisar el video, lo pueden hacer accediendo a las redes sociales del Laboratorio Vago. Doctor, agradecido, muchas gracias Muchas y gracias. buenas noches a todos. ¿Eh? Gracias, doctor.